Buenos días, bienvenidos a la clase 3 de la materia Base Biológicas de la Conducta del cuatrimestre 1 de la licenciatura en Psicología. Yo soy Coatlicue González Márquez y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Las clases anteriores revisamos la estructura anatómica de nuestro cerebro, la división de este cerebro en dos hemisferios y cuatro lóbulos en cada uno de estos hemisferios. Hablamos también de cuáles son las neuronas, qué son, cómo se dividen. Platicábamos también de los neurotransmisores importantísimos en la transmisión de o en el desarrollo o en la manifestación de la química de este cerebro y qué es lo que sucede cuando estos no están trabajando como se debe. Hablamos de nuestro sistema nervioso, cómo se divide en dos, este sistema nervioso central y el periférico, y a su vez las subdivisiones de cada uno de ellos. Hicimos algunos ejercicios ahí de falso y verdadero y de seleccionar la respuesta correcta a través de agrupar los aprendizajes, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de genética de la conducta, ¿ok? Entonces, comparto mi pantalla contigo y en esta genética de la conducta, que también forma parte de la unidad de aprendizaje de bases biológicas de la conducta, pues vamos a platicar, vamos a iniciar con una cita de James Callard que dice, todo lo que uno es y todo lo que uno hace depende de sus genes y de su ambiente. Es decir, nosotros somos biología, eh, situaciones que genéticamente nos heredan mamá y papá, y también nos vemos repercutidos o enriquecidos por el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Por ello, entonces, la genética constituye uno de los mayores avances científicos de este siglo, bueno, del siglo pasado, del siglo XX, que comienza con el redescubrimiento de las leyes de Mendel y termina con la elaboración del primer borrador de la secuencia completa del genoma humano. Este es uno de los logros más importantes. Sin embargo, asociado a la psicología, también es un logro importante hablar de la genética, no solo en la parte biológica, sino también como parte del desarrollo de la conducta. Este logro de la psicología asociado a la genética en la conducta es el creciente reconocimiento de la contribución de los factores genéticos asociados al desarrollo y a la manifestación del comportamiento de cada uno de los seres humanos. Propiamente, esta historia comienza cuando Galton sugiere algunos de los métodos más utilizados que se asocian a la genética de la conducta, de esta conducta de los seres humanos. Estos eh, métodos fueron aquellos que él desarrolla a través de los estudios sobre las familias que hacen o que tienen gemelos y las familias que tienen diseños de adopción. Es decir, cómo la genética prevalece en el desarrollo de la conducta de las familias, de padres a hijos, y cómo en gemelos, hijos de mamá y de la misma madre y del mismo padre, hay una diferencia ahí en cuanto a la genética, y cómo también en diseños de adopción, es decir, una madre y un padre que biológicamente no tienen nada que ver con estos hijos porque son de adopción, pero sin embargo, sin embargo, sí hay como un desarrollo de conductas similares, ¿no? Entonces, estos estudios de Galton que llevó a cabo eh, a través de estudios sistematizados muestran cómo ciertos rasgos del comportamiento se transmiten de familias en familias, es decir, de nuestros padres a nosotros generacionalmente. Además de emplear metodologías para entender la naturaleza y las diferencias individuales que existen en el comportamiento, no solo en la genética del cuerpo físico, sino también asociados al comportamiento. Este campo último de la genética de la conducta es altamente interdisciplinario,
A él contribuyen conocimientos de la rama de la biología, de las neurociencias, de la epigenética, de la etología, de la psicología y por supuesto de la estadística. Adicionalmente, es asociada como el debate entre la naturaleza y la crianza. Y ahí nos vamos a detener un poco porque parece entonces que no solo lo que es genético, no solo lo que tiene cadenas de ADN, no solo lo que tiene un factor hereditable está asociado a la conducta, sino también el estilo de crianza. Decía hace un momento, puedo yo no ser hija biológica de mi madre y de mi padre, sin embargo, tener conductas exactamente iguales a las que ellos tienen. Y esto tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos y los estilos de crianza que prevalecen en esa familia. Luego entonces los genetistas conductuales estudian la herencia de rasgos y desórdenes del comportamiento. Estos estudios se llevan a cabo a través de investigaciones en esta genética conductual, que justo estos estudios han generado diversos hallazgos de corte científico a lo largo de los años que prevalecen hoy en el siglo XXI. ¿Cuáles son estas investigaciones o cuáles son los hallazgos científicos? Número uno, que todos los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa. Los rasgos psicológicos han mostrado entonces de forma consistente una influencia genética significativa en los estudios realizados, lo que ha llevado a que se describa la primera ley de la genética del comportamiento. El hallazgo número 2 es que no existe ningún rasgo 100% heredable. Aunque hay estimaciones de heredabilidad que son significativamente mayores a cero, también son significativamente menores al 100%. Estos porcentajes de heredabilidad son importantes, generalmente entre el 30 y el 50% de la población, pero muy lejos del 100%. Es decir, no todo es hereditable, no todo lo vamos a tener a través de la genética de nuestros padres. El hallazgo número 3 dice que la heredabilidad es causada por el efecto pequeño de muchos genes. Los estudios científicos han demostrado que son muchos los genes que afectan a rasgos complejos, como ocurre con nuestro comportamiento, y que solo unos pocos genes fueran responsables de la heredabilidad de un rasgo. Las líneas seleccionadas se separarían después de algunas generaciones y no divergirían más en las siguientes generaciones. Por eso hablamos de pequeños efectos de muchos genes para lograr esta parte. El hallazgo 4 dice que la heredabilidad de la inteligencia aumenta a lo largo del desarrollo. Otras investigaciones, muchas que se han hecho a través de esto, de comprobar que la heredabilidad de la inteligencia de forma consistente durante más de 3 décadas aumenta linealmente a lo largo de la vida. Un hallazgo realizado en análisis longitudinales muy largos, pero que además de ello fueron transversales, así como en estudios de adopción y de gemelos. Es decir, no solo en una población que sí tiene un factor genético, sino también en la población de estudios de adopción. Y el hallazgo 5 dice que la mayoría de los efectos del ambiente no son compartidos por niños que crecen en la misma familia, aunque a priori podría parecer que, crecer en la misma familia hace que los hermanos sean psicológicamente similares. Lo cierto es que en la mayoría de las dimensiones del comportamiento y en el desarrollo de trastornos psicológicos es puramente la genética la responsable de la similitud entre hermanos. Es decir, nunca va a haber rasgos exactamente idénticos, pero sí similares. Por ahí hay una comparación que se hace con los 5 dedos de la mano, ¿no? Que se dice que los hijos son como los dedos de nuestras manos, o sea, son asociados a la mano y tienen las mismas características, pero tienen algunas particularidades, cosas que son similares con otros dedos de la mano, pero que no son idénticos. Esto mismo pasa en este hallazgo número 5. Y también se dice que aunque los efectos ambientales pueden tener una influencia importante, estos no desencadenan que los hermanos
que crecen en la misma familia sean parecidos en sus rasgos comportamentales. Crecen, no dice que nacieron en la misma familia, dice que crecen. Es decir, pueden ser de acogida, sin embargo, si son de acogida o de adopción desde muy pequeños, van a crecer con el comportamiento de los que acogieron, de estos tutores que se denominan padres, a pesar de no tener la misma sangre. Eso con respecto a la genética. Si hablamos con respecto a la heredabilidad, ahí la literatura dice que la heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica total. Aquí hablamos de fenotipos, es decir, rasgos particulares. Esto se debe a los genes que han heredado los individuos, además de la influencia del medio ambiente sobre estos. Es decir, la heredabilidad mide la importancia relativa de la varianza genética como determinante de la varianza fenotípica. Es decir, trata de asociar ambas cosas. La importancia de esta heredabilidad es porque determina con qué ritmo se modifica la media poblacional y cómo evoluciona la población en respuesta a la selección natural o a la selección artificial. Es decir, nos va a dar herramientas y posibilidades de poder predecir de manera estadística los fenotipos de hijos a partir del fenotipo de sus padres. Además, nos proporcionan información útil acerca de la forma en la que responderá una característica seleccionada. Aquí nos vamos a detener un poco porque cuando hablamos de fenotipo, podemos encontrar que si mi padre tuvo los ojos verdes, seguramente su padre o su madre o alguien de esa familia, algún tío materno o paterno, también lo tuvieron. Y eso hace que en cada generación se presenten este tipo de cosas. ¿Qué es un fenotipo? En donde se puede ver color de piel, color de ojos, cabello, algunas estatura, tendencias a la obesidad, etcétera. Este tipo de circunstancias fenotípicas están implícitas en esta genética de la conducta. Pero es importante también hablar del comportamiento anormal y normal, es decir, tan solo el comportamiento lo vamos a definir como el producto de una multiplicidad de influencias, no solo psicológicas o socioculturales, sino también biológicas, pero que van a interactuar entre sí. Por esto debemos tener en cuenta todos estos factores si se quiere comprender los problemas de comportamiento. Si establecemos quién define qué es un comportamiento normal o anormal, tendríamos que hablar de las consideraciones sociales. Nosotros sabemos que la sociedad es la que va marcando qué es normal y qué no es normal, qué es adecuado y qué es no adecuado. En este sentido, el comportamiento de manera problemática se va a conceptuar en dos formas, anómalo o anormal. Es decir, es la misma cosa, ¿no? Puede ser un comportamiento anómalo o puede ser un comportamiento anormal y esto lo determina la sociedad. Y lo normal se aplica a aquello que se considera norma o generalidad acorde a la sociedad en la que se encuentra en ese momento. De este modo, hablar de anormal o anómalo no significa más que algo que se desvía de la generalidad, es decir, por arriba o por abajo de la media que se espera para su edad. El uso corriente da por supuesto que la desviación es perjudicial para el organismo y además se tiene la creencia que la desviación es patológica. Esto último no necesariamente es así, no por lo menos en el mundo actual, globalizado, híbrido, andrógeno y multicultural. Es decir, hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de poder etiquetar una conducta como anómala o anormal. Finalmente, en psicología, durante muchísimo tiempo se asimiló la normalidad, es decir, el concepto de normalidad, con la salud psicológica o mental, es decir, una persona es perfectamente normal si goza de una salud física o mental. Eso es lo que por mucho tiempo ha privado acá en la psicología. Y se proponen 5 criterios que van a caracterizar una verdadera salud mental.
En el criterio 1 hablamos de ausencia de enfermedad mental, es decir, que no padezca el paciente ninguna situación patológica asociada a su cuerpo físico o mental. 2, la normalidad de la conducta juzgada en término de la norma social de la conducta. Es decir, esta conducta siempre va a ser juzgada a través de las normas de conducta sociales, ¿no? Que sí se puede, que no se puede. Si a la hora de comer no se puede estar brincando y no se pueden poner los codos en la mesa, eso, si la persona no lo lleva a cabo como tal, está cursando con ausencia de normas y por ende estamos diciendo que puede estar teniendo un desarrollo inadecuado de su situación mental, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que se estampe como diagnóstico. 3, la adaptación al medio ambiente, que requiere una relación práctica entre las necesidades y las expectativas del individuo con respecto a las expectativas de la sociedad. Aquí voy a dar un ejemplo que me gusta mucho utilizar porque creo que evidencia bien esto que estamos hablando. Vamos a suponer que estamos en la Ciudad de México y que por el calor que está haciendo, yo, Coatlico, me quiero ir al trabajo de la oficina o del consultorio y como tengo tanto calor, me voy a poner una camisa sin mangas y me voy a salir en calzones, porque en el calor a mí me gusta andar así. Adentro de mi casa no hay ningún problema, porque las reglas o la norma social la coloco yo, porque es mi casa. Pero si voy a la calle, lo primero que voy a causar es un gran escándalo de la gente que me vea. Alguien llamará a la patrulla y la patrulla me invitará a colocarme ropa porque me van a acusar de daños a la moral. Si yo digo no porque tengo calor y es mi derecho andar fresca, entonces me pueden llevar e incluso presentar en el Ministerio Público porque estoy justo aquí, lacerando las normas sociales. Ahora, si este mismo ejemplo se llevara a cabo en Cancún, pues ahí ni siquiera voltearían a verme, ¿verdad? Porque todo mundo anda en traje de baño, en teoría en calzón, y nadie me podría detener porque estuviera transgrediendo la norma social, porque ahí la norma social dice que está perfecto que andes en traje de baño, en calzón, o sea, en un bikini, sin mayor problema, ¿verdad? Está bien visto. A eso nos referimos con este tipo de normas. Y este tipo de normas que se tienen que ser evaluadas a través de la expectativa de la persona y de la sociedad en la que se desarrolla. 4, unidad de la personalidad, lo que implica que la persona puede juzgar sus propias aptitudes con relativa independencia de la opinión de los demás. Eso es importante. Y lo último, el 5, la percepción correcta de la realidad. Y es que ahí también tenemos un tema, porque la percepción, pues decía Alfred Adler, es solamente eso, ¿no? Una forma de querer ver lo que yo quiero ver y no realmente lo que es. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que trabajar como mucho en identificar si los pacientes están teniendo una correcta percepción de su realidad o no. Entonces, en psicología nos referimos a comportamientos normales y anormales para referirnos a los trastornos mentales. Actualmente utilizamos 4 criterios principales para considerar algo como patológico o como anormal. Algo que no está bien, usamos estos 4 criterios. Criterio 1, meramente estadístico. Criterio 2, a través de las características biológicas. Criterios sociales e interpersonales, la forma en la que nos relacionamos con otros y los criterios subjetivos o intrapsíquicos, estos que solo están en mí, en mi conciencia, en mi cabeza y que a veces me hacen mucho ruido. Vamos a describir cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a revisar el criterio estadístico. Bueno, cada uno de los criterios. Vamos a comenzar con el criterio estadístico.
Este criterio nace en la psicología a través de poder enmarcar y evaluar todas las funciones psicológicas y, por supuesto, también los comportamientos de las personas. Este criterio estadístico se puede distribuir a través de la curva normal o de la campana de Gauss, que es esta que tú ves aquí como una montaña. Esta es la campana de Gauss. Ahora, este ejemplo que yo te pongo aquí es para eh, clasificación de CI, de coeficiente intelectual. Usamos en este criterio estadístico, pues la campana de Gauss, que dice perfectamente que estamos esperando que una persona de inteligencia normal, estadísticamente, se puede enmarcar entre lo que es la media, entre 90 y 110 puntos. Si tú te encuentras aquí después de una evaluación, estamos diciendo que tu capacidad de inteligencia es perfectamente normal, no hay problemas ahí. Ahora, como todo, tenemos tendencia hacia la derecha de esta normalidad, que sería acá, que ya estaríamos hablando que entre 111 y 120 puntos sería normal alto. Quiere pintar mi lapicito. Pero también habla de que mayor a 110, perdón, a 120 puntos, pero menor a 130, este chico es superior. Y arriba de 131, pues ya este chico es súper dotado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero también, como tiene fortalezas, la campana de Gauss mide también la parte negativa, ajá, o la parte que nos da problema y que por supuesto nos da trabajo, ¿no? Porque si evaluamos un chico de coeficiente intelectual, capacidad para aprender, y este chico sale entre 80 y 89, estamos hablando de que está normal bajo o limítrofe, pero puede estar más allá, entre los 80 y los 70 años, ya diríamos que es un chico con coeficiente intelectual inferior. Y aún hay más, de 70 hacia abajo, de 69 hacia abajo, estamos acá hablando de que este chico ya está muy por debajo de lo esperado para su edad, es decir, ya no va a adquirir, vamos a suponer que normal bajo puede alcanzar a leer, escribir, sumar y restar, pero necesita más tiempo. Ajá. Si un niño lo aprende a los 6 años, él probablemente lo aprenda a los 9, pero sí lo va a aprender. Cuando hablamos de inferior, acá, limítrofe, estamos hablando de una persona que ya le cuesta mucho trabajo poder agruparse para realizar algunas cosas. Sí puede aprender habilidades para la vida y habilidades para el trabajo, nada más. Pero si llevamos acá a muy por debajo de lo esperado para su edad cronológica, estamos diciendo que esta persona únicamente se le pueden enseñar algunas de las circunstancias para la vida, es decir, que pueda levantar, meter la cuchara al plato y llevársela a la boca sin necesidad de derramar y cosas como ese estilo. ¿Por qué? Por su potencial de inteligencia. Y eso es una medida estadística, ¿vale? Déjenme borrarla para que podamos ver el siguiente criterio. Hablamos de un criterio biológico. Este criterio biológico se entiende que los comportamientos anormales, que ya pueden tener una etiqueta diagnóstica que sea trastorno o psicopatología, son la expresión de un problema de corte biológico, organización de mi cerebro. Este criterio biológico es el que más abunda hoy en día y en el que se basa principalmente la psiquiatría para establecer los diferentes tratamientos, ya que el modelo biomédico es el que reina al día de hoy en la sanidad. Por eso estamos hablando de un criterio netamente biológico. Dentro de este criterio biológico se hace referencia a causas para esa patología y el comportamiento anormal. Podríamos encontrar a su vez una gran variedad, es decir, no solo que esté inmiscuido un criterio genético, sino también químico o de situaciones asociadas a lo inmunológico, que podrían estar afectando la estructura de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y sus funciones, pero que se van a enmarcar
justamente en el modelo médico, biológico médico, recordando que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿verdad? En este sentido, este modelo o este criterio se asocia a lo médico porque ahí es en donde vamos a obtener, digamos, esta categorización. Después viene el criterio social e interpersonal. Este criterio tiene que ver con el mundo en el que nos desarrollamos, el momento concreto de nuestra historia en la que estamos viviendo, para hablar de este criterio social e interpersonal. Aquí dejamos de ver es que antes fue mejor, es que será mejor el futuro. Simplemente tomamos lo que es hoy. ¿Vale? Entonces dice este criterio social e interpersonal que nuestro mundo está repleto de normas sociales referidas a todo tipo de actos y situaciones. Estas se van modificando según la época y el lugar en el que nos haya tocado vivir. Estaremos sujetos entonces a una serie de comportamientos que muestra nuestra sociedad y que lo entiende como normales o más bien dicho, correctos. Son una serie de actos que los demás esperan que mostremos y que también nosotros esperamos que muestren los demás. Decía yo hace un momento que este criterio social e interpersonal toma mucho en cuenta el momento concreto que está en la historia, este punto. Según este lugar del mundo en el que estemos, y el momento histórico en el que nos encontremos. Así entonces podemos encontrar comportamientos que en una época han sido considerados anormales, pero que en esta época ya no están mal vistos ni tampoco son perseguidos, porque también ya hemos modificado esa parte, ¿no? No solamente las consideraciones asociadas a la época, o sea, el momento de la historia de la vida, sino también a las propias características de la vida del paciente. Uno de los logros que se han tenido a través de este criterio social e interpersonal es eh, que se mire con respeto y con buen trato a la homosexualidad, que eso es algo que hoy en el mundo diverso en el que existimos, bueno, pues es muy importante. Vamos ahora a hablar con el criterio subjetivo o intrapsíquico. En este es el criterio que es la propia persona la que va a determinar su estado de ánimo o su estado de aprendizaje. Es la persona la que siente o piensa que este comportamiento que está mostrando o estos síntomas que identifica en sí mismo no son normales. La persona se encuentra a gusto y tiene quejas sobre, no se encuentra a gusto, perdón, y tiene quejas sobre lo que está viviendo, ya sea de forma laboral, verbal o no verbal. Y es que esto es muy importante porque nosotros somos netamente subjetivos, ¿no? Es decir, tenemos construcciones emocionales de sentimiento que están ahí guardadas, albergadas en esta parte intrapsíquica. Este criterio pide que se den a la luz, ¿no? Y analizar cómo es que lo está haciendo. Dentro de este mismo criterio subjetivo o intrapsíquico, lo relacionamos con este criterio cuando podemos encontrar lo que se conoce como algo hedónico. Es decir, que una conducta o síntoma es normal cuando produce algún tipo de sufrimiento personal, ya sea propio o sea ajeno, a las personas cercanas o aquellas en las que ha demostrado mala conducta, ¿no? Entonces tiene estas dos vertientes, una que dice, sí, hay que seguir así, pero también hay que asociarnos al momento histórico en el que estemos y hay que trabajar con lo que la persona percibe de corte subjetivo, ya dijimos emociones, sentimientos, y relacionarlos con su propio sufrimiento personal. Bien, todos estos criterios no están ahí gratis, están ahí porque son considerados como necesarios para el estudio de la conducta como anormal. Y también tomando en cuenta que si ninguno de esto que está aquí es suficiente para analizar al paciente de forma individual, podemos considerar un comportamiento como psicopatológico. O sea, es decir, si no podemos enmarcarlo en ninguno de los criterios, pues será porque tiene una consideración ahí y tenemos que tomar en cuenta que sí tenemos
una psicopatología presente y nos vamos a nuestro manual, ¿no? Entonces, bueno, también tomar en cuenta que no hay comportamientos que por sí solos sean psicopatológicos, ya que es posible que un síntoma sea adaptativo y beneficioso para la salud de la persona en un momento concreto de su vida. Es decir, en algún momento no me sirvió y me etiquetaron como problema a través de emitir una conducta X, la que ustedes quieran decir. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos que esa conducta se toma como un síntoma adaptativo que va a ser beneficioso para la salud de mi persona en este momento específico de la vida, y eso la psicología asociada a la genética lo tiene que tomar en cuenta. Y finalmente, pues la labor de nosotros los psicólogos es la de analizar qué función tiene esa conducta en la vida de la persona, siempre teniendo en cuenta su contexto. Es decir, no solo vamos a colocar etiquetas diagnósticas bajo ningún criterio, tenemos que tomar en cuenta la historia de vida de cada uno de nuestros pacientes. En instrumentos de historia de vida para población infantil y juvenil se llama historia clínica, y para población adulta se llama entrevista clínica, ¿vale? Eso lo van a aprender un poco más adelante. Es importante señalar también que la presencia de comportamientos anormales o psicopatologías no implican que la persona carezca de salud mental, es decir, yo puedo tener salud mental, pero de pronto tener un comportamiento anormal o ya estoy desarrollando una psicopatología porque no puedo hacer las cosas en el momento en el que yo decido, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Que también todos podemos mostrar comportamientos anormales y síntomas patológicos en algún momento de nuestra vida y no por eso estamos medicados y encerrados en un hospital psiquiátrico. Pero eso es bien cierto, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido o mostrado comportamientos anormales, ¿no? Estos que no son muy adecuados en el momento en el que nos estamos relacionando. De hecho, dice la literatura, es posible que ya los hayas sufrido en más de una ocasión y que no sepas que se atienden en el psicólogo a través de estos criterios. No olvides como psicólogo que el comportamiento humano implica eventos biológicos, sin embargo, no todos los eventos biológicos son comportamientos. Es decir, no siempre lo que pienso a través de la biología del cuerpo significa que eso es lo correcto, ¿no? Sino simplemente pues son comportamientos que hay que revisar. También como psicólogo, no olvides que existe una relación entre los genes, las habilidades cognitivas, es decir, creación de ideas, y el comportamiento, propiamente. Y genéticamente podemos estar predispuestos a tener una conducta heredada, pero parte de esa conducta depende de nuestros aspectos ambientales. Aquí voy a dar un ejemplo. Yo puedo venir de una familia en la que el alcoholismo es adecuado. Todos viven así, así crecí desde siempre, cada fin de semana ver a mi padre alcoholizado, ¿verdad? Y esa es la forma de relacionar. Y podríamos decir que esto va a dar un comportamiento X. Sin embargo, sabemos que el alcoholismo tiene un factor hereditable, entonces ahí ya está esta parte de factor hereditable en mí. ¿Qué va a hacer que yo desarrolle alcoholismo o que no lo desarrolle? Porque la relación en nuestros genes ya están, es mi padre y a través de eso yo tengo un porcentaje de poder convertirme en alcohólico como él, ¿no? ¿Qué va a hacer que esto no suceda? Pues mis buenas habilidades cognitivas, es decir, pensamiento y por supuesto mi comportamiento, pero también mis aspectos ambientales, es decir, me refuerza mi medio ambiente que yo beba o no me lo refuerza. O si yo ya dije yo no voy a beber y voy a estar a dieta, mis padres o mis hermanos que puedan vivir en mi casa también tomen en cuenta esto, lo respeten y generen ambientes más saludables para mí. No quiere decir que ellos tienen que dejar de comer pan y o dejar de tomar alcohol, no. Esto quiere decir que yo en mi persona tengo un proceso diferente a pesar de tener genética asociada a esta patología llamada alcoholismo, ¿vale? Eso es importante. Ok.
Bien, ya que hablamos un poco de genética y de heredabilidad, cosas que no podemos quitarnos de ahí porque la heredaron nuestra madre y nuestro padre y definen algunos comportamientos. En nosotros sí tenemos la posibilidad, ahora de que somos adultos, pues poder modificar esto a través de mi cognición, ¿vale? Entonces vamos a hablar de lo que trae nuestro temario como patologías específicas asociadas a la genética y a la heredabilidad. Ok, déjame compartir mi pantalla contigo. Vamos a empezar con la primera de ellas, que es la parálisis cerebral. Bien, esta parálisis cerebral o PC tiene la definición de, o lo que decimos como parálisis cerebral, es un defecto o una lesión del cerebro inmaduro que se desarrolla entre los 0 años y los 3 años. Es decir, una vez que este bebé ya haya nacido, entonces puede obtener o desarrollar esta lesión del cerebro inmaduro. ¿Qué síntomas va a presentar la PC? Enfermedades neuromusculares causadas por una lesión motora cerebral y ocurrida antes, durante o inmediatamente después del parto. La etiología de esta parálisis cerebral en las causas perinatales prenatales habla de insuficiencia cardíaca, exposición a rayos X, trastornos en la placenta, hemorragia cerebral o malformaciones congénitas. ¿Qué quiere decir? Que algunas de ellas dependen exclusivamente del cuidado de la madre. En cuanto a las causas perinatales de la parálisis cerebral, ahí podemos estar hablando de el desprendimiento de la placenta y por ende estos chiquillos hayan nacido prematuros o que alguno de ellos haya cursado con anoxia, es decir, estados de oxigenación insuficiente o algo que conocemos como trauma. En las causas postnatales, ahí habla de la parálisis cerebral, ahí hablamos de enfermedades infecciosas, accidentes cardiovasculares y meningitis, es decir, este desarrollo de una patología, es decir, de una infección, pero no cualquier infección, sino de corte meningio. Si hablamos de la fisiopatología de la parálisis cerebral, nosotros vamos a ver que esta parálisis cerebral tiene alteración de las vías piramidales y extrapiramidales. Tomando en cuenta que las vías piramidales, en primer lugar, se presenta un déficit en el contorno de los movimientos voluntarios. Como parte 2 va a aparecer el reflejo de Babinski y además se presenta un desorden en el tono muscular, es decir, se puede presentar el paciente como un poco espástico, que es lo que los médicos conocen como rígido, ¿vale? Y en las vías extrapiramidales de la parálisis cerebral está relacionada directamente con el daño del tono muscular. Cuando este se daña, se manifiestan con rigidez o distonía, es decir, muchos movimientos involuntarios. ¿Cuáles son los tipos de parálisis cerebral que existen? Tenemos el tipo espástico, atetóxico, mixto y atáxico. ¿Cuál es su clasificación? Aquí está. Puede darse a través de una hemiplegia, que es como esta imagen que tú ves acá, donde tiene afectación del mismo brazo y de la misma pierna del mismo lado. En este caso sería este y este que están teniendo estas afectaciones. ¿Cómo se ve en una persona? Generalmente traen el brazo doblado y girado hacia adentro, la mano cerrada empuñada, las piernas dobladas y giradas adentro, hacia adentro, estas rodillas como rotadas hacia adentro, y el pie de puntillas. Si hablamos de, eso si tuviera este paciente hemiplegia, si hablamos de diplegia, ahí hablamos de que es una patología que mayormente afecta a las piernas que a los brazos. Ajá. Entonces,
Los brazos se convierten en un poco más torpes y las piernas juntas y giradas hacia adentro, los pies en puntillas, que esa es una posición pues netamente inadecuada. Y la tetraplegia, esta tiene que ver con todo el cuerpo afectado. Hay pobre control de la cabeza, brazos doblados, un poco girados hacia adentro, manos cerradas en puño, las piernas juntas y giradas adentro y los pies de puntillas. Esto es algo que se llama tetraplegia. ¿Ok? ¿Cuál es el grado de afectación del PC o de la parálisis cerebral? Pues tenemos como en la buena medicina la consideración leve, grave y moderada. Si hablamos de grave, ahí se dice que no hay prácticamente nada ni autonomía de este pequeño. Si hablamos de esta persona que tiene PC. Si hablamos de la moderada, de la afectación moderada, aquí tiene que ver con que el paciente tiene autonomía o necesita alguna ayuda para que se le brinde un asistente. Y cuando estamos hablando de grado de afectación leve, tiene total autonomía, es muy difícil que un paralítico cerebral pueda encuadrarse de forma clara en algún tipo clasificatorio. En algunos parece que no tienen nada y en otros parece que se complementan. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta PC? Aquí vamos a hablar de espasticidad de los huesos, bueno, de los músculos, de piernas y brazos, debilidad, ¿no? Incoordinación, quiere ir a la derecha y sus pies lo llevan a la izquierda, temblor con frecuencia, retraso mental, la mayoría de ellos, crisis convulsivas y trastornos visuales. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. La epidemiología de la parálisis cerebral dice que es la primera causa de discapacidad en nuestro país. Entre 5 y 1,000 niños, que es la población que, digamos, se solicitó para entrar. 500,000 casos son el 60% de estos 500,000 son parálisis infantil, es decir, el 60% de la población que pueden atender son pequeños con parálisis infantil. El 20%, es decir, 2 puntos, se asocia a niños prematuros, el 85% de los casos a complicaciones perinatales y el 70% de esta epidemiología tiene que ver con el retraso mental. 12,000 casos nuevos por año tenemos. En cuanto a los síntomas, pues son problemas visuales y auditivos, dificultades en el habla y en el lenguaje, no es inteligible, es decir, solamente lo puede interpretar él, el paciente, va a tener alteraciones perceptivas, conocidas como agnosias, que son alteraciones del reconocimiento de los estímulos sensoriales. También estos pacientes de PCI pueden presentar, de parálisis cerebral, pueden presentar apraxia, es decir, pérdida de la facultad que se necesita para realizar movimientos coordinados para un fin determinado o pérdida de la comprensión del uso de objetos ordinarios, lo que da lugar a comportamientos absurdos, incapacidad para realizar movimientos útiles. Y finalmente la distractibilidad, que tiene que ver con todo aquello que le llama la atención y el paciente se va como buscando una mosca. Y la disquinesia, es decir, la dificultad en los movimientos voluntarios. No puede controlar estos movimientos voluntarios. La rehabilitación, lo primero que se debe de hacer asociado a esta patología en áreas a estimular, tiene que ver con un proceso que se lleva a cabo de socialización, tiene psicomotricidad, hay que revisar en esta área, dar este entrenamiento a través del motor grueso, el motor fino, el esquema corporal y el lenguaje. Y también existe la fisioterapia.
¿cuál es el objetivo de la fisioterapia? Pues devolverle la funcionalidad al paciente, tratando de mejorar y buscar un equilibrio, dar hidroterapia y habilidades motoras. Aquí te coloco una imagen de más o menos cómo se tienen que colocar todo lo que tú le ves ahí verde y amarillo. Son aparatos que le van a permitir a nuestra paciente tal vez empezar a dar sus primeros pasos. ¿Cuál es el pronóstico de estos individuos que tienen PC como patología? Pues este pronóstico dice que el niño dice que no se recupera, o sea, la literatura dice que estos niños no se recuperan nunca, no afecta la expectativa de vida, que actualmente es de 83 años, o sea, puede vivir los 83 años, pero siempre va a depender de alguien, ajá, de alguien que esté ahí, de alguien que pueda procurarle cosas. Y se puede mejorar algunos aspectos con el paso del tiempo y la terapeuta ocupacional. ¿Ok? Déjenme compartir con ustedes un video que habla justamente de esta PC, de esta parálisis cerebral que mayormente la podemos encontrar desde estos añitos en la infancia. Ujú. Y simplemente pues este es un video para concientizar esta parte de cómo los niños con PC quieren o anhelan esta movilidad sin importar ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, déjenme compartir con ustedes, nada más permítanme un momento para colocarlo ahí en la pantalla y darle compartir con audio para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? Ujú, compartir con audio, ok. Veamos, está musicalizado, pero todo lo demás hay que mirarlo. Estamos hablando de la patología parálisis cerebral.
Bueno, como pudimos darnos cuenta, en esta patología de parálisis cerebral, esta que te muestro en el video, que es un video animado de un caso real, veían cómo se incluye a través del comportamiento de sus compañeros y de sus padres, pero siempre en la atención, no solo va a la escuela, sino va a su terapia ocupacional, va a su terapia de marcha, etcétera, para poder lograr que este cuerpo no se vuelva más espástico y de pronto ya no funcione absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esta parálisis cerebral mayormente se desarrolla al inicio de esta infancia. Y bueno, le llamamos PCI cuando es parálisis cerebral infantil, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar entonces. La idea del video, pues es que tú reflexiones, ¿no? Con esto que vimos en la presentación, de todo lo que se asocia eh, a esta patología que sí tiene un factor genético hereditario. ¿Vale? Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ahora vamos a hablar de la neuropatía periférica. Esta neuropatía periférica, también vamos a hablar de sus generalidades, sus síntomas, sus causas, su diagnóstico y su tratamiento. Ok. La definición de neuropatía dice que es una enfermedad o un daño en el nervio. ¿Qué nervios? Pues en todos nuestros nervios periféricos, estos que pertenecen al sistema nervioso periférico, ¿no? Estos nervios periféricos son los encargados de llevar la información sensorial al cerebro. Ya habíamos platicado de eso en la clase anterior, que tiene que ver con esta llevada de información aferente, es decir, de afuera hacia adentro, y también llevan información motora a los músculos. Este cerebro, cuando llega esta información aferente, va a asociarla y va a regresar una, un corte de información motora que va principalmente eferente, ¿no? De dentro hacia afuera, a través de impulsos nerviosos para modificar el movimiento de este músculo. Esta neuropatía puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser diabética. Cuando hablamos de neuropatía aguda, decimos que los síntomas aparecen de repente, progresan con rapidez y mejoran lentamente. Esa es una neuropatía aguda. En una neuropatía crónica decimos que los síntomas se presentan sutilmente y progresan lentamente. Aquí en esta crónica va a haber periodos de recaída y de estancamiento. Y finalmente la neuropatía diabética, que esta se dice que es muy común, que está presente a través de un patrón ascendente de esta información y de la patología diabetes. ¿Qué hace esta neuropatía? Bueno, puede producir daño en axones y en mielina. A través de tener un daño en los axones y en la mielina, podemos encontrar una mononeuropatía que puede ser solamente en una parte de alguna de nuestras extremidades, en este caso, el brazo, aquí donde está el puntito rojo. También tenemos la mononeuropatía múltiple, que no solo puede dar en una parte de este cuerpo, sino tiene que dar en dos partes, generalmente son cruzadas, es decir, si la primera lesión está en el brazo derecho, la segunda puede estar en el pie izquierdo, no va a estar en el mismo derecho, aunque a veces sucede. También tenemos neuropatía asociada a la plexopatía, es decir, que le va a dar absolutamente en el brazo a partir del hombro y hasta la punta de los dedos, o la polineuropatía, que ahí estamos hablando de que en muchos lugares del cuerpo puede estar establecida esta neuropatía. En este caso del ejemplo que yo te pongo aquí, está en sus dos brazos, en sus dos manos, perdón, y en sus dos piernas. En cuanto a la parte de los síntomas, estos síntomas pueden venir a través de ser síntomas motores, movimiento, músculos, síntomas sensitivos y síntomas autónomos, ¿vale? Estos síntomas se pueden ver como parestesias cuando tenemos entumecimiento de nuestras piernas o brazos,
cuando sentimos punzadas, cuando sentimos este hormigueo en las piernas y cuando hay debilidad muscular, es decir, que no tenga fuerza en estos músculos. Y otro de los síntomas es la alodinia, que tiene que ver con dolor neuropático, es decir, un dolor periférico, ¿no? Dentro de esto se encuentra la atrofia muscular, el ardor nocturno, es decir, que te ardan las piernas o los brazos, la parálisis, la disfunción del órgano o de una glándula, ¿vale? Si hablamos de estos síntomas motores, la literatura dice que comúnmente, como te dije hace un momento, está asociado con la debilidad muscular, puede incluir calambres y fasciculaciones dolorosas, atrofia muscular y disminución de los reflejos. Y aquí te coloco algunas imágenes que nos explican eso, aquí como debilidad muscular, calambres, creo que muchos de nosotros hemos desarrollado alguna vez, por ejemplo, los calambres. Las fasciculaciones dolorosas, es decir, cuando esto ya se presenta en todas las áreas de mi cuerpo y parece que no cesa. Estos calambres que, bueno, van asociados a los de arriba, pero que lo que quiero que veas es, puedes estar sintiendo aquí en el centro donde está mi cursor el mayor dolor, pero no va a ser el único. Ajá, también se va a ir recorriendo este calambre. Atrofia, cuando estos movimientos en esta atrofia muscular ya no responden, cuando yo quiero cerrar la mano, pero ya no responde, cuando yo quiero mover la mano, pero tampoco lo hace, y la disminución de reflejos. ¿Qué reflejos? Estos que el médico nos revisa, como aquel famosísimo donde te pegan en la rodilla para que tú puedas mover en este reflejo tu pierna, ¿no? Entonces hay varios reflejos que se asocian a esta parte de los síntomas motores. También tenemos a los síntomas sensoriales. Estos tienen que ver con aquellos que afectan la realización de diversos movimientos como la marcha, la motricidad gruesa y fina, la coordinación, es decir, no voy a tener coordinación organizada de mis movimientos, la propiocepción, que tiene que ver con mi posición del cuerpo con respecto a los demás y a las demás personas y también a los demás objetos. El sentido de tacto también se va a disminuir. Puedo yo estar incluso agarrando cosas que pican o que están quemándome y yo no tener esta sensibilidad. Y la pérdida de los reflejos. Ya habíamos platicado de ello también. Entra dentro de los síntomas motores y sensoriales. Si hablamos de los síntomas autónomos, en estos síntomas autónomos entran o incluyen la androsis, que es esta que te estoy colocando acá. Lo que puede causar es intolerancia al calor, ¿no? La incontinencia urinaria, es decir, que no puedas aguantar hacer de la pipí en el baño. La incontinencia fecal, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que no puedas aguantarte y controlar hasta que llegues al baño. También tiene que ver con la parte de la hipotensión ortostática o postural, que tiene que ver con cómo se va a manifestar en mi cuerpo y puede causarme un mareo, un aturdimiento o un desmayo, que esté apelmazada, mucha presión en cualquier parte de mi cuerpo. Tenemos las arritmias cardíacas, que como su nombre lo dice, pues es este corazón que no está ya latiendo como debe de ser, y la disfagia, ¿no? Esta parte de sentir como que la comida me resbala con un nudo se me está quedando ahí atorada a la mitad de la garganta, ¿no? Esta también puede venir acompañada de síntomas gastrointestinales, de mal funcionamiento de los nervios, que controlan las contracciones musculares intestinales y puede causar diarrea, estreñimiento o incontinencia. Muchas personas presentan esta disfagia si los nervios autónomos que controlan estas funciones están afectados. Las causas de esta neuropatía pues pueden ser heredadas o pueden ser adquiridas. Tenemos ahí las lesiones físicas, que tienen que ver con una lesión o un traumatismo repentino o con un esfuerzo
repetitivo. También tenemos enfermedades o trastornos que produce esta neuropatía, que tiene que ver con alteraciones metabólicas y endocrinas, enfermedades de los vasos sanguíneos, autoinmunes y de los riñones, enfermedad del cáncer, es decir, que el cáncer sea una causa de que desarrolle esta patología, también las neuronas o las infecciones virales y bacterianas, y la exposición a toxinas que pueden ser desde la toxicidad de medicamentos o las toxinas ambientales o industriales. El consumo excesivo de alcohol también puede eh, estar sucediendo en esta neuropatía. ¿Cuáles son las metas diagnósticas para el tratamiento de esta neuropatía? Pruebas de velocidad de conducción nerviosa, que de hecho ya existen, la electromiografía, la resonancia magnética, la biopsia de piel y de nervio. ¿Cómo es este tratamiento? Puntualmente asociado a la medicación también, tiene que ver con el manejo del dolor. Eso es muy importante en una neuropatía, como pudimos ver, todo tiene que ver con estos músculos y este buen funcionamiento, ¿no? Estas complicaciones físicas que están relacionadas con la función motora suelen requerir fisioterapia, mejorar el control del equilibrio, la marcha o las destrezas motoras finas. Existen otro tipo de terapias y procedimientos que son menos empleados, pero que también reportan importantes beneficios en el tratamiento de la neuropatía periférica, que tiene que ver con la estimulación eléctrica, nerviosa transcutánea, el intercambio de plasma globulina o la propia cirugía. Es decir, hay muchos tratamientos dependiendo del caso. ¿Vale? ¿Ok? Sé que probablemente hay algunas dudas con respecto a eso. Bueno, pues tienes que colocarlas por ahí en tu cuaderno para que nos las hagan llegar. ¿Vale? Entonces, déjenme colocar acá la siguiente patología que tiene que ver con la epilepsia. Dame un segundo aquí para colocarlo. Bien, vamos a hablar de la siguiente patología que, como te dije, es la epilepsia. La epilepsia, su definición es que es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis, es decir, convulsiones epilépticas durante un tiempo. Estas crisis epilépticas o convulsiones epilépticas son episodios de alteración de la actividad cerebral que producen cambios en la atención y o en el comportamiento. Las causas de la epilepsia, bueno, pues se dice que ocurre cuando los cambios permanentes en el tejido cerebral provocan que el cerebro esté demasiado excitable o agitado. Este cerebro va a enviar señales anormales, lo cual va a ocasionar convulsiones repetitivas e impredecibles. Una sola convulsión que no sucede de nuevo no es epilepsia. Es decir, yo puedo tener, no sé, a los 30 años, un único episodio de convulsión y nunca más volver a tenerlo. Eso no significa que tuve epilepsia por un día. Simplemente a veces cuando este cerebro está muy agitado o muy excitable, podemos desarrollar una única crisis epiléptica y enseguida, ya después, no volver a tener. La epilepsia puede deberse a un trastorno médico o a una lesión que afecte el cerebro o la causa puede ser desconocida. Cuando es desconocida se le coloca idiopática. ¿Cuáles son las causas más comunes que se asocian a la epilepsia? Tenemos un accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio por sus siglas AIT, alguna demencia como el tipo Alzheimer, alguna lesión cerebral traumática, alguna infección como un absceso cerebral, meningitis, encefalitis o SIDA,
Problemas cerebrales que presenta el infante cuando nace, que generalmente se le coloca anomalía cerebral congénita, lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento, trastornos metabólicos que estén presentes al nacer, como la fenilcetonuria, algún tumor cerebral, que estos vasos sanguíneos estén anormales en el cerebro, alguna otra enfermedad que daña o destruye el tejido cerebral y el uso de determinados medicamentos como algunos antidepresivos asociados al tramadol, pero también la cocaína y las anfetaminas pueden desarrollar esta patología llamada epilepsia. Los síntomas van a variar de una persona a otra. Algunas personas sí pueden tener episodios bien simples de ausencia, es decir, no todas las epilepsias son esta convulsión de todo el cuerpo y que se ponen espásticos, ¿no? Algunos tienen que ver con una crisis de ausencia, es decir, se queda fijo en un objeto, en una situación y no se puede mover, es decir, no, él no permite moverse hasta que pasa esta crisis de ausencia. Hay otras que tienen pérdida del conocimiento y otras que son temblores ya mucho más violentos. El tipo de convulsión o crisis epiléptica va a depender de la parte del cerebro que esté afectada y la causa de esta epilepsia. La mayoría de las veces la convulsión es similar a la anterior. Algunas personas con epilepsia tienen una sensación extraña, como un cierto hormigueo o sienten algún olor exacerbado o tienen algún cambio emocional antes de cada convulsión. Esto, si pasa así, se denomina aura. ¿Con qué exámenes se detecta esta epilepsia? Lo que pueden hacer es química sanguínea, glucemia, conteo sanguíneo completo, pruebas de función renal y hepática, una punción lumbar y con frecuencia se hace una tomografía computarizada o resonancia magnética a la cabeza para encontrar la causa y la localización del problema que está en este cerebro. El tratamiento para la epilepsia involucra en algunos casos cirugía y en otros medicación. Si estas crisis convulsivas se deben a un tumor, los vasos sanguíneos anormales o sangrado del cerebro, o la cirugía puede tratar estos trastornos y puede detener dichas crisis. Eso es muy importante. Y los medicamentos para prevenir las convulsiones, ahí le damos o le dan anticonvulsivos que pueden reducir el número de crisis futuras que puede tener este paciente. No va a quitarle todas las crisis convulsivas, pero sí va a reducirlas a su mínima expresión. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones derivadas de la patología epilepsia? Que una persona pueda, después de tener crisis convulsivas, tener problemas de aprendizaje, que puedan inhalar algún alimento o saliva hacia los pulmones durante el proceso de convulsión, lo cual puede provocar al niño o a la persona neumonía por aspiración, lesiones a raíz de alguna caída, golpes, mordidas autoinfligidas, conducir u operar maquinaria durante una convulsión, una lesión cerebral permanente y efectos secundarios propios de los medicamentos. Ajá. No quiere decir que todos los pacientes van a presentar todas estas complicaciones. Habrá algunos que presenten una, cuando mucho dos, y habrá otros que no presenten ninguna, dependiendo de el tiempo en el que se evidenció, se diagnosticó y se dio medicación. ¿Ok? Bien. Como ven, esta patología llamada epilepsia eh, no siempre se presenta con agitación violenta, sino también se presenta como lo acabamos de ver ahorita, ¿vale? Eh, nos preguntaremos aquí entonces, ¿qué hace un psicólogo? ¿Por qué tiene que revisar estas patologías? O sea, no vemos una relación, sí, tenemos una relación en cuanto a la parte de la terapia ocupacional, pero también en cuanto a la parte de la emoción, porque finalmente cuando yo estoy teniendo alguna de estas patologías, pues mi emoción
también se ve la cera de ahí, se trabaja bajo esos preceptos y todos esos, esas asociaciones de, digamos, de condiciones en las que se desarrollan estas patologías, ¿vale? También pueden hacer rehabilitación cognitiva estos psicólogos, que eso es algo que se hace bastante con personas que tienen alguna patología del cuerpo físico y que impacta también en la salud mental, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces para cerrar esta unidad de aprendizaje también vamos a hablar un poco a través de la historia de esta, de la neuroanatomía y la neurofisiología, ¿vale? Siempre es importante saber desde cuándo tomó este nombre, etcétera. Vamos a hablar desde Hipócrates, que era conocido como el padre de la medicina occidental, sostenía con firmeza que el cerebro no solo participaba de las sensaciones, sino que también participaba de la inteligencia. ¿Desde cuándo lo decía? Aquí te puse una cita que dice: los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones de este impacto que tiene nuestro cerebro. También Aristóteles hizo una contribución en esta historia y él sostenía que el corazón representa la sede de la conciencia y del pensamiento. Ahí hay un error con la letra C de sede, debería de ser S. Y no escuchar, él escribe que no educar la mente, sino educar el corazón, no es educar en absoluto. Es decir, que hay que educar a la par la mente y el corazón para educar bien a una persona en el marco del respeto y de la corresponsabilidad. Galeno también hizo aportaciones en esta línea. Él sostiene que el cerebro, además de ser el centro de nuestras percepciones, le añadía la función del movimiento. Él hablaba a través del movimiento que existía asociado en este proceso que nosotros hoy conocemos como aferente y eferente de este cerebro. También Andreas Basilo marcó un hito en la historia de la anatomía con una obra que él escribió que se llamaba Humani Corporis. En esta obra, Humani Corporis nos dejó las precisas descripciones anatómicas que realizó de todo este cuerpo humano, ¿no? Todos estos dibujos que tú ves ahí son dibujos que dejó Andreas Basilio para su contribución. Aquí te las coloqué como más en grande para que podamos ver. Él era anatomista y cirujano, hacía disecciones, él era suizo, nació en 1514 y murió en 1564 y en 1543 hizo de Humani Corporis Fábrica, que son estas series de imágenes que él desarrolló a través de la práctica clínica que tenía. También en esta línea no puede faltar René Descartes como convencido en que el ser humano tenía propiedades que lo hacían único y que su intelecto y su alma se hallaban fuera de este cerebro. Él tiene esa frase famosa de pienso, luego existo, que tiene que ver con también esta historia del desarrollo de la neuroanatomía. Se distinguía también en ese tiempo, denme un segundo aquí porque se me movió, en el cerebro la presencia de saliencias y circunvoluciones y hendiduras, fisuras o surcos, que son estas que están hechas como viborita, que yo te coloqué al inicio de esta unidad de aprendizaje. También Benjamin Franklin publica la comprensión de los fenómenos eléctricos de este cerebro y se asocia a Luigi Galvani y a Emil Raymond, que sostienen que los nervios eran estimulados eléctricamente a partir de este cerebro, ¿no? Que había una implicación en ello.
Un poquito más adelante comienza un vertiginoso crecimiento en el conocimiento psiconeurobiológico. Este comienza con Franz Joseph. Él era atomista alemán y relacionaba la superficie del cráneo con los rasgos de personalidad del individuo. Eran estos, él sienta los comienzos de la frenología. En esta historia no podía faltar en el inicio de la neurociencia moderna el señor Paul Broca. Él era médico neurólogo, hizo importantes contribuciones a través de este método clínico e incluso una área de nuestro cerebro tiene el nombre del área de Broca, producción y articulación del lenguaje. En este inicio de las neurociencias, decía Paul Broca, que nace en 1824 y muere en 1880, habla de hacer la primera aportación de evidencia empírica sustancial de la ubicación de la función del centro, perdón, de la función dentro del cerebro humano. Esto lo hizo en 1861. Para hacer esto empleó el método clínico y originó las primeras dudas sobre las conclusiones de Florence acerca de la consideración del córtex como un todo. También este señor Broca, Paul Broca, fue el primero en observar el, el primer desorden del comportamiento y posteriormente localizar la parte del cerebro que originaba dicho desorden. A eso le llamó localizacionismo. Y como te dije, en ese punto rojo, este que está aquí, él deja establecido su área de Broca, está en la tercera circunvolución frontal. No podía faltar en esta historia el señor Charles Darwin, que ya sabemos que él publica su obra El origen de las especies. Esta teoría de la evolución, según la cual las especies han evolucionado a través del tiempo, también esa es la aportación que él hace en esta historia. También el señor importantísimo Santiago Ramón y Cajal, que él gana un premio Nobel de Fisiología y de Medicina. También tenemos a Corbinian Brodmann, que él fue neurólogo alemán, dedicó su tiempo a estudiar la corteza cerebral y nombró a cada una de ciertas áreas según la división que él hizo, las famosas áreas de Brodmann. Dentro de estas áreas, como te muestro aquí, bueno, antes de mostrarte y de explicarte, te digo que este señor Brodmann muere el 22 de agosto de 1918 en Corbinian, este señor Corbinian Brodmann. Él hizo las áreas de Brodmann, la citoarquitectura de nuestro cerebro, y ahí puedes observar, por ejemplo, en el área motora primaria y premotora y en el área de Broca están todas ellas dentro del lóbulo frontal y tenemos al área 4, la 6, la 9, la 10, la 46, la 45, la 11 y la 44 como áreas de Brodmann. También tenemos el área somestésica, gustativa, área de asociación somestésica, que tienen que ver con la parte azul acá y que está de alguna manera implicada en el área de Wernicke también. En el lóbulo occipital tenemos el área de asociación visual y de la visual primaria. Y cerramos esta arquitectura o citoarquitectura de Brodmann con la asociación auditiva y la asociación auditiva primaria, que también se encuentran en el área amarilla, tienen bastantes subdivisiones. En esta historia también se presenta Donald Heath. Él afirmaba que las conexiones de las redes neuronales formaban parte de las complejas conductas cognitivas, ¿no? Él también hablaba ya de cognición en este cerebro. Y bueno, Giacomo Rizzolatti, que muere en 1996, su mayor aportación fue un estudio que hizo a través de diferenciar a estas neuronas espejo. Él decía que las neuronas espejo te ponen en el lugar del otro y que prácticamente pues no enseñan como muchas
cosas, sino solamente a reflejar esta parte. En el momento actual, hablando de esta historia, acorde al estado de los conocimientos y la importancia de la psiconeurobiología, em, creemos necesario subrayar la postura de Freud y aparte y el aporte que hace Candel a través de su participación de neurociencia, ¿no? Son aportaciones importantes que toman esta neurociencia como lo que debe de ser una potencialización de este ser humano, ¿verdad? Siempre es importante reconocer que esta máquina perfecta que nosotros tenemos dentro de este cráneo, bueno, pues puede sufrir algunas laceraciones y al psicólogo no le interesa tanto la anatomía como para desarrollar esta jerga lingüística o este conocimiento profundo, pero sí para poder analizar el comportamiento del paciente. Y en el comportamiento, en la manifestación clínica de ese comportamiento, nos podemos percatar cuáles son las cosas que puede recibir este individuo a través de un acompañamiento en la psicología. Importante que nosotros entendamos que lo que vamos a ver, hacer y a trabajar es comportamiento. No vamos a hacer otra cosa extraña ahí que de pronto no podamos a lo mejor entender como mucho o que queramos realizarla como si fuéramos un médico, porque en realidad, pues nosotros no estudiamos medicina, ¿no? Simplemente, este, lo vamos a ver en la conducta manifiesta de cada uno de nuestros pacientes. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y yo soy reiterativa porque considero que así debe de ser en este estudio porque trabajamos con personas, ¿no? Y eso es muy importante. No podemos echar a perder la materia prima y después pedir una disculpa y decir, usted disculpe, ahora tenga otro hijo, no, ¿verdad? Porque trabajamos con personas, entonces en ese sentido hay que tener el conocimiento ahí para poder asociarlo al comportamiento que tienen nuestros pacientes, que finalmente pues eso es lo que nosotros vemos, ¿no? El comportamiento manifiesto, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto cerraríamos nuestra clase, no sin antes recordarte que en esta maqueta del cerebro que hiciste debes de ir colocando post-its con las cosas que tú consideras importantes que pasan en esta estructura del cerebro. Ahorita viendo y pensando en las áreas de Brodmann, digo, pues no colocar todas las que hay, pero sí las más importantes para nosotros, para que puedas tener como este ejercicio de revisar las áreas, la literatura que yo te presento aquí y poderlas colocar en este cerebro asociado al comportamiento. Eso tenlo muy en cuenta, que esté asociado al comportamiento. Ajá. Es decir, puedo colocar la imagen en mi cerebro, en mi maqueta, el área de Broca y de Wernicke, que están unidas por este fascículo arqueado, y eso es importante para nosotros, porque todos los pacientes que tienen una complicación del lenguaje, pues lo vemos ahí, en las áreas de Broca y de Wernicke, que están unidas, repito, por este fascículo arqueado. Depende si tiene que ver con la producción del lenguaje, si tiene que ver con este la organización espaciotemporal de ese mismo lenguaje para emitirlo, o qué es lo que tiene que ver, depende del área en la que se encuentra esta lesión que nosotros vamos a habilitar o rehabilitar en el proceso terapéutico, en este acompañamiento desde la psicología, ¿vale? Y por eso nosotros estudiamos un poquito nada más, una introducción de estas bases biológicas de la conducta, ¿vale? Entonces, bueno, pues agradezco que ustedes trabajen en su cerebro y dejamos algunas actividades de retroalimentación en su plataforma de estudio. Que tengan mucho éxito. Buen día.